regreso. El tema del día de hoy, enfermedades que provocan sordera. Esta mañana nos acompaña el doctor Felipe Palma Paulo y la doctora Yolanda Castillo. Y estábamos hablando de las infecciones y bueno, pues fuera del aire, algo muy importante. Hablaban ustedes de un tamiz auditivo. ¿En qué consiste y a qué edades se debe de hacer? Bueno, según la norma oficial mexicana, y ya está dentro desde el 2012, si mal no recuerdo, en el programa sectorial de salud se incluyó el tamiz auditivo neonatal, ya que está visto por la Organización Mundial de la Salud que la alteración congénita más frecuente en el recién nacido son los trastornos de audición. Prácticamente dicen que 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos van a tener un trastorno auditivo. Y si tomamos en cuenta que en un bebé se está desarrollando el lenguaje se desarrolla a través de la audición, y si no escuchamos bien, entonces empezamos a tener déficits en el lenguaje. De esta manera, si no detectamos a tiempo las alteraciones, empezamos a tener trastornos del lenguaje. Entonces, el tamiz auditivo neonatal, por ley, se tiene que realizar depende del hospital, pero generalmente dice entre 24 y 48 horas después del nacimiento. O sea, quiere decir que es un estudio muy sencillo, pero que se puede detectar si el niño tiene condiciones o no de desarrollar o de tener en ese momento un trastorno de audición por arriba de los 35 decibeles. Es lo que empieza a detectar el estudio, y el estudio se llama emisiones otoacústicas. Emisiones otoacústicas. El doctor Felipe Palma, ¿en qué consiste este tamiz y la importancia de hacerlo pues de recién nacido? ¿No? Estamos hablando dentro de las primeras 48 horas, como menciona el doctor. ¿En qué consiste? Estamos muy familiarizados desde hace años en México al tamiz metabólico. Esa famosa prueba en donde le toman una gotita de sangre y me pueden decir errores innatos del metabolismo desde el nacimiento. Un tamiz auditivo justamente es algún procedimiento que me dé información en relación a si puedo sospechar de un problema auditivo recién nacido. No es una prueba de determinación de umbral de audición. Cuidado. No es que por esa prueba me pueden decir tiene una pérdida profunda o tiene una pérdida severa o es una superficial. Podemos encontrar varias maneras y varios estudios que nos pueden ayudar a hacer este tamizaje auditivo. Las emisiones otoacústicas son una prueba, hay de varios tipos, pero podemos englobar que es una prueba de funcionamiento celular. Es decir, nos habla de si estas células auditivas están en buen estado o no. Ojo, es una prueba periférica. No implica y no nos garantiza el 100% que el niño escuche. Porque si yo tuviera, imagínense, yo siempre les pongo de ejemplo, imagínense que estamos parados en una avenida, parados enfrente de la casa número 125 y que queremos caminar hasta llegar a la casa 8000. Ese camino que recorrimos es todo lo que sucedería en la audición de mi niño, desde que entra el sonido por el pabellón hasta que llega al cerebro. Ojo, la audición no nada más es oído. El oído está conectado a través de un nervio con el tallo cerebral, y el tallo cerebral a su vez lleva la información hacia la corteza cerebral, y es un camino que tiene dos sentidos, desde afuera hasta la corteza y también desde la corteza hacia afuera para modular esta respuesta. En cada uno de esos eslabones puede haber problemas. Las emisiones me hablan del funcionamiento de las células del receptor externo. A veces podríamos complementar, y hay tamizajes que se complementan con potenciales auditivos de tallo cerebral, que también hay de varios tipos, y me podría hablar del funcionamiento del nervio, del tallo. De aquí ya sería dependiendo de los hallazgos que ustedes tengan dentro de un tamizaje. Y en este caso, bueno, ustedes nos acompañan de lo que tiene que ver con el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. ¿Se hace ya de rutina en el sector salud, digamos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o la madre lo tiene que solicitar? Digo, siendo tan importante. Aquí yo respondería de la siguiente manera. Imagínense cómo está la situación de la audición en México, cuando esto no existía siquiera contemplado en el Programa Federal de Salud antes del año 2007. Exacto. Si nosotros buscábamos en la Ley Federal de Salud programas prioritarios en relación a pérdida auditiva, no existía. En febrero del 2007 sale la iniciativa de incorporarlo en la Ley Federal de Salud,
sale una iniciativa de programa de detección a nivel nacional, en donde, cada estado de la República se nombra un hospital para detectar esto, y había que equiparlo, y había que dar entrenamientos. La realidad es que, una cosa es que se planteó tener una cobertura del 100%, estamos hablando año 2007, 2008. Hace 2 años se presentaron las primeras estadísticas de este tipo de trabajos y se logró una cobertura alrededor del 30-40%. ¿Por qué? Justamente por este equipamiento, por la falta de personal especializado. No es una prueba, puede ser realizado por personal técnico, pero en esta realidad, por ejemplo, hablo de mi especialidad, todavía existen estados de la República en donde no existen especialistas en audiología, otoneurología y Y foniatría. aún aquí en Guadalajara debe de haber muy pocos. En el estado de Jalisco, por el Consejo Médico de nuestra especialidad, no llegamos a 20 especialistas certificados para todo el estado. Híjole, que para toda la población estamos hablando de que sí hace falta. En relación a las causas inherentes a la madre que pudieran ocasionar algún tipo de sordera en el bebé, ¿cuáles serían? Bueno, entre las causas tenemos a los bebés que van a manejar factores de riesgo, que es, me imagino que es a lo que se refiere. Encontramos los síndromes o las infecciones como es el toxoplasma, la rubiola, que la mamá haya tenido alguna infección. También tenemos los trastornos, la madre si desarrolla preeclampsia, también es uno de los factores de riesgo. Si hay antecedentes en la familia de sordera congénita, ese también es uno de los factores más importantes. No depende mucho de la madre, ya que también tiene que ver con los factores genéticos del padre, pero sobre todo en el embarazo también es importante detectar que cuando cuando hay factores de riesgo en el embarazo, parto pretérmino, un niño que haya pasado por una terapia intensiva neonatal, tiene un factor de riesgo mucho más incrementado que alguien que un recién nacido sano. También el hecho de desarrollar el que suban las bilirrubinas o hiperbilirrubinemia neonatal también es uno de los factores de riesgo. Sobre todo nosotros ponemos mucha atención en el hospital de pediatría en los niños con factores de riesgo. Los niños que estuvieron en una terapia intensiva neonatal, esos niños todos son tamizados, porque sabemos que en ellos vamos a encontrar una proporción alta de alteraciones auditivas. Claro, se hace un grupo ya más selecto, digamos, o se seleccionan los que puedan tener este factor de riesgo y se hacen las pruebas pertinentes. ¿Qué tanto se ocupan las mamás de hacer un diagnóstico a tiempo con estos datos que nos estaba mencionando el doctor Palma, de que, si le grito a mi hijo y no me hace caso y lo tomo porque, ya ves cómo son los niños, digo, es un pretexto que ponen las mamás, ya ves cómo son los niños, ni me hace caso, y ya lo toma como que está bien, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tanto tardan en hacer un diagnóstico de que su niño sí tenga algún problema auditivo? Lamentablemente nos estamos tardando. Mundialmente, los criterios del Comité Conjunto en Audición Infantil nos dicen que un niño tuvo que haber sido diagnosticado, tomado la decisión de qué tipo de manera vamos a utilizar para ayudarle auditivamente, iniciado un proceso de terapia si es necesario, tuvo que haber sucedido eso a los 6 meses de edad. La realidad en México, puedo decir al menos en consultas abiertas, esto está sucediendo entre los 2 y los 3 años de edad. Es muy frecuente que escuchemos comentarios de profesionales, de familias, justamente en relación al desarrollo del lenguaje, que es flojito, la familia se tardó, no te preocupes, al ratito, después lo va a desarrollar. Incluso habrá pediatras, ¿no? También lo que comentábamos, que digan, no se preocupe señora, o sea, su hijo no habla, ya hablará, y a lo mejor no habla precisamente porque tiene un problema auditivo. Métalo a la escuela y va a ver cómo se suelta. Exacto, sí, es como muy común, muy común oír esto. Y es muy frecuente que tengamos problemas auditivos no detectados. Claro. Lamentablemente nos estamos tardando. Y esto implica en el desarrollo del lenguaje. Hay etapas críticas para el desarrollo del lenguaje. No a cualquier edad podemos trabajar estos dispositivos de atención, de comprensión, de memoria. Olvidémonos de lo verbal. O sea, no es nada más el aspecto repetitivo, sino que comprenda conceptos, que analice, que diga secuencia. Idealmente, esto termina
en el momento en el que termina de crecer el cerebro, como crece biológicamente cualquier parte del ¿Que cuerpo. termina a qué edad? Alrededor de los 10, 12 años de edad. Ahora, el lenguaje verbal es la base del lenguaje escrito. Si yo no tengo perfectamente consolidado lo verbal, voy a tener fallas en la lectoescritura. Lectura, escritura, dictado, copia, cálculo. Y el lenguaje verbal entonces tiene que estar perfectamente consolidado alrededor de los 6 años, 6 años y medio. Híjole, qué importante, ¿no? Qué importante hacer un diagnóstico a tiempo, porque lo que va a venir arrastrando este niño que ya entra a la escuela, que ya le demandan tareas, en donde no es por flojera, a lo mejor que el niño no da los resultados que los padres esperan, sino porque tiene un problema. Bueno, vamos a seguir con este tema, regresando de nuestra pausa, nuestra segunda pausa. Lo invitamos a que se comunique a través del WhatsApp 3318 807641. También nos puede llamar por teléfono, que nos daría muchísimo gusto, 3122-4200 y 3122-4266. Si usted tiene una pregunta, la puede formular al aire. Vámonos a la pausa comercial y regresamos enseguida a su zona saludable.